Bendiciones, bienvenido a un episodio más de Radicales Podcast. Hoy conmigo está Eduardo Tavares. y María Rivas, y Cristian nos acompaña en la presencia. Ya Cristian es un Bueno, en hombre el espíritu, en no el, en la en el presencia. espíritu. Ya. Cristian, Señor esté contigo. El Señor te ayude con Rosa y con esa Bueno, bebé que viene en camino, así que fuerza. Pero el tema de hoy es un tema bien interesante, de igual que todo lo que hemos tratado, pero un tema que varios de los jóvenes me lo habían propuesto y era el tratar sobre el prójimo. y en esta ocasión, la parte negativa, Cuando el prójimo no se cuando ayuda. el prójimo no se deja amar. Porque tú sabes, Eduard, que todos tenemos Cristo nos manda a nosotros a amar al prójimo, pero hay veces que uno dice, pero ¿cómo yo voy a amar al que me ha hecho daño, el que no quiere saber de mí, el que habla mal de mí, o simplemente en el hecho de una persona que ha cometido tal vez un acto negativo, no fue directamente hacia uno, pero uno dice como de que, pues yo no quiero amar a fulano, mira lo que hizo fulano, o sea, son como cosas que uno dice, Jesucristo, ¿cómo que yo puedo amar al prójimo? Bueno, O sea, y especialmente digo que es más difícil en muchos casos cuando es algo que una persona que tú quieres, que tú apreciaste en un momento, le tuviste cierto valor en tu corazón, en tu mente, te lastima. wow. Ahí que uno dice, ¿cómo yo hago? Bueno, lo primero es que debemos saber la base sobre la cual nos plantó el Señor para el tema del prójimo, pero no solamente aquel que nos ama, sino también aquel que es difícil De amar. de amar. Bueno, Porque es muy fácil, dijo el Señor, amar al que te ama, estar con el que quiere estar contigo. claro, porque no hay ningún problema. Exacto, eso es fácil. Es muy fácil estar con tu amigo, con el que quiere ser tu amigo, con quien quiere estar Con contigo, el que tú pero estás en chercha, que tú hablas, que tienes confianza, pero no es lo mismo con con el que el te otro. apoya todo. Pero no es lo mismo estar con aquel que tú sabes, que te dice tu verdad. Bueno, yo creo que incluso el mejor amigo es el que te dice la verdad, que Claro, aquel que... todos tenemos un amigo que es directo, que tú dices, dije, pero Exacto. ni con una entrada tú me lo vas a decir. Sí, pero están aquellos que sinceramente son difíciles de De amar. amar. Y todos tenemos una persona que es difícil amar. Uno puede decir que no, que yo soy una persona que no tengo pleito con nadie, que le caigo bien a todo el mundo. Hermano, todo el mundo tiene a alguien que de alguna u otra forma, o tú no le agrada a él, que a veces choca eso, que yo no sé si te ha pasado, que tú Sí, te llevas bien con todo el mundo, se aparece alguien que tú no le caes bien. A mí por lo menos en el colegio me pasaba que yo me llevaba bien con todo el mundo, no tenía problema con nadie, y había uno en específico que ella me decía, es que tú no me caes mal, pero no quiero saber de ti. Yo dije, pero yo no te he hecho nada. Y cuando yo hablaba, etcétera, me decía, ¿qué sí, María? Ya, cállate. Yo dije, pero es que yo no te he hecho nada. Y yo decía, Señor, ¿cómo es que yo puedo amarla a ella? Y a veces uno tiene una persona así, o a veces simplemente tenemos una persona que, como ya dijimos, no hizo un daño a claro, nosotros. Y para mí como eso es lo que más cuesta, porque sí. uno puede decir, tipo, las personas que tal vez, como presenté el caso de aquí de la compañera, que yo digo, bueno, yo nunca me involucré ni nada con ella, no tuvimos ninguna cercanía. A mí lo que más era que me incomodaba, era como de que, pero ¿por qué que yo le caigo mal? Y a veces tenía algunas actitudes que decía de que, Señor, te la mando. O tú la vienes a O buscar. tú la ¿Cuál de buscas, las dos? muérdeme la lengua, Déjame ayudarte, Señor. Tú sabes que entonces, úsame de tú lo sabes instrumento. todo, Señor. Entonces Jesús dijo que es muy fácil amar al que te ama, amar al que quiere estar contigo, pero que eso lo hace cualquiera. Exacto. Incluso él dijo, eso lo hace hasta un impío. Ey, eso es verdad. Pero en el caso de nosotros como creyentes, debemos ser la diferencia. No solamente debemos amar al que nos ama, al que nos cae bien, sino también al que no nos ama, al que no nos cae muy bien. Imagínate a Jesucristo amando a los fariseos, por ejemplo, que los Exacto. fariseos no querían saber de él ni de pinta. Decía, adiós. La verdad, o sea, una de las verdaderas bases del cristianismo es saber amar al que te aborrece, saber amar a tu enemigo, saber amar, como decimos en este podcast, al que no se deja amar, al que es difícil de amar. Entonces, señores, es muy sencillo, vuelvo y repito, estar con quien quiere estar contigo, amar al que tú sabes que te ama, amar al que tú sabes que te hace la chelcha. Claro. Pero eso lo hace cualquiera, eso lo puede hacer hasta una persona atea que no tiene conocimiento Ya de lo Dios o sabe. que niega el conocimiento de Dios. Entonces,
Yo sé que es difícil, todos lo sabemos, que hay personas que son difíciles. Claro. Pero también nosotros tenemos que entender que nosotros no somos un cachú, como decimos en el buen No, dominicano. Que no somos un fly al catcher aquí, yo soy fácil, no. Nosotros no. también tenemos nuestra cosita, que la gente también tiene que aguantárnosla. Claro, y que nadie es perfecto. Exacto. Tú sabes que uno lo puede decir como, wow, es que en verdad nadie es perfecto, yo puedo llegar a hacer eso mismo, pero cuando uno tiene como ese dolor, esa espinita de esa persona que te es difícil de amar, uno no piensa eso. O hay veces en las que uno intenta pensar eso, sí, pero es Sí, que yo puedo llegar a ser algo así, tampoco soy de que una santa. Sin embargo, a uno le cuesta porque aún tiene como ese dolor en el corazón de que es que esta persona me hizo aquello, lo otro, porque el ser humano por naturaleza no le gusta que lo hagan sentir mal. No sí, le gusta que lo lastimen, no le gusta que le rechacen el amor, básicamente. exactamente. Bueno, nosotros somos seres creados para amar directamente. Somos seres que vivimos de parte del amor, vivimos parte de Dios, porque total, Dios es amor. Exacto. Pero ese Y mismo nosotros rechazo, tenemos de su esencia. exactamente. Y ese mismo rechazo es como, óyeme, lo estoy rechazando. Pero tú sabes que ahora, hablando en esta situación, y gloria a ti, Señor, porque me trajiste esto y dije, wow. Iba por otro camino y me puso otro. Tú dijiste, tenemos parte de la esencia de Dios y Dios es amor. Y de la misma forma en la que nosotros terminamos muchas veces rechazando a Dios, Sí, fallándole a Dios, mira cómo llegamos, podemos llegar a negarlo, desobedecerle. Dios aún así nos ama. Y nosotros hemos sido llamados a claro. ser imitadores de Cristo. Y si Cristo, siendo Dios, que tenía todas las razones más posibles de decirle no, váyanse a pique Váyanse todito, todos. nos amó y nos perdonó. Perdonó incluso a Pedro, Judas, o sea, lo negaron y lo traicionaron de paso. Si él pudo hacer esto, ¿Por qué nosotros no? ¿por qué nosotros no? Y más que él nos ha depositado su Espíritu Santo. Tú me dijiste antes de empezar el podcast, Sí. ya no vivo yo, mas Mas Cristo vive en mí. Y uno dice como que, pero eso fue Jesucristo, yo sigo en la carne. Ajá, eso fue Jesucristo, pero se supone que la Biblia dice que nosotros tenemos el mismo espíritu que Espíritu. levantó a Jesucristo de los muertos. Y si dice eso, que levantó a Jesucristo de los muertos, quiere decir que tenemos un espíritu de poder. Un espíritu Exactamente. para nosotros poder tomar dominio sobre nosotros mismos y poder decir, no, el gobierno no lo tiene mi carne, el gobierno no lo tiene mis emociones, el gobierno no lo tiene mi pensamiento, el gobierno lo tiene Cristo Sobre que mí. vive en mí y el Espíritu Santo que gobierna todas mis emociones, todo mi pensamiento y todo mi ser. Entonces Claro. el problema es que nosotros queremos depender demasiado de la carne. Bastante. Y el Es Señor que la dijo, carne tiene como un gustico. exacto, el Señor dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si Débil. nos llevamos de la carne, señores, vamos Vamos a a fracasar. fracasar. Y como yo decía con Jeffrey antes de comenzar el episodio, y es que siempre debemos ir al trasfondo del asunto. Siempre vemos, que fulano me está tratando de esta manera, pero yo no sé qué ¿Qué está pasando, situación, fulano? exacto, está enfrentando fulano actualmente o de dónde viene fulano creciendo con esa situación que tal vez lo esté arrastrando y no sepa cómo ser libre de eso. Obviamente hay situaciones que uno dice de que, pero eso no lo justifica porque verdaderamente cada Claro. ser humano tiene su propia Tiene capacidad tiene de decisión. tomar la decisión, pero cuando tú entiendes del por qué esa persona toma esa actitud, mayormente en ese caso uno dice, wow, en realidad ya yo entiendo por qué él está haciendo así Claro. conmigo. Y uno como que llega a tener hasta a veces un poco más de empatía. Dice, wow, en realidad yo creo que puedo perdonarlo, creo que puedo amarlo, porque en realidad no es fácil y cada persona pasa por su situación. Exactamente. Y hay veces que también nosotros no comprendemos por qué la persona hace eso. Y ahí es que cuando de verdad uno dice, Señor, ¿y cómo? Porque hay veces en las que simplemente uno intenta averiguar, pero ¿por qué fulano hizo esto? ¿Por qué me lastimó? ¿Por qué se comporta de tal manera conmigo? Uno dice, ¿y de dónde que viene eso? Sí. No, y en vez de nosotros ayudarlo, lo que comenzamos es a juzgar. A juzgar. A juzgar, a criticar, pero mira ¿qué es lo que se cree? Entonces, nosotros sabemos que la Biblia dice que antes de juzgar la paja que está en el ojo de nuestro hermano, miremos también la El viga nuestro. que está en el nuestro, porque siempre recordemos que aunque fulano falle, nosotros también somos pecadores. El apóstol decía, aquel que se crea firme, mire que no caiga. Entonces, señores, es cierto, hay personas que son difíciles, pero siempre vamos al trasfondo.
Es cierto también que la Biblia dice que hay personas de las que debemos alejarnos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y eso, pero no de todas las personas debemos alejarnos, porque hay personas que nosotros llegamos a su vida para ayudarla a cambiar, Claro. porque estamos aquí en esta tierra para ayudar a cambiar a la gente. A veces nos alejamos de alguien por nuestra propia cuenta, no fue Dios que nos sacó, sino por nuestra propia cuenta. Y lo que Dios quiere es que nosotros ayudemos a esa persona a cambiar. Por ejemplo, yo tengo un concepto muy personal, que eso yo no se lo pido a nadie que lo tenga, simplemente es algo personal. Y es que yo, personalmente, yo no alejo a nadie de mi vida. Si esa persona se va a alejar, yo dejo que sea Dios que la saque. No, yo no afuereo a nadie. Por ejemplo, yo tuve una situación hace un tiempo que yo tuve un sueño con una persona muy cercana de mi círculo íntimo y yo veía que yo iba en un vehículo, él iba conmigo y de repente yo me paro y él se apea y se queda. Y yo le digo, pero ¿por qué te quedas? Súbete, no te quede ahí. Pero él me dijo, no, yo me quedo y yo seguí. Y yo entendí en el sueño que esa persona se iba a separar de mí. Llegó el momento y se dio. Pero no fui yo que lo hice. Ya Dios me había mostrado. Ya te había preparado para ello. Exacto, que esa persona se iba a alejar de mí. Pero no fui yo que lo alejé. Fue Dios que lo hizo. Entonces, no tomemos nosotros el lugar que le corresponde a Dios. Dejemos que sea Dios que aleje a las personas de nosotros. Él lo va a hacer. Pero no tomemos nosotros la acción de alejar a la gente de nosotros, porque ese no es el propósito. Y hay veces que pasa lo contrario, que uno no quiere alejar al otro, cuando tú sabes que toca alejarlo. A mí me ha pasado que con personas cercanas que quiero mucho, lamentablemente yo en un momento como que, pero es que no quiero alejarte. Yo sé que ha habido un daño, yo sé que la situación no está bien, pero yo no quiero alejarte porque aún así te tengo ese cariño. Y otra vez ha pasado que digo, señores, que tampoco quiero como... ¿Cómo decirlo de esta manera? De afuerearlo. Sabiendo que tú mandas a amar, obviamente. Porque claro. yo lo digo, yo soy una persona que doy muchas oportunidades. Porque digo que al final y al cabo, yo sé que él es humano. Y yo sé que la misma forma en la que yo que voy a fallar, yo quisiera que alguien me diese otra oportunidad. Sin embargo, Dios me ha mostrado de que hay personas que Dios te va a quitar de tu vida. Exacto. Y esa es la idea que nosotros dejemos que sea Dios. Porque puede ser que nosotros, tenemos que alejarlo o alejarnos, pero puede ser que nosotros no lo hagamos de una buena manera. Exacto. Puede ser que dejemos una marca. Y es que nosotros somos inexpertos para todo. Es decir, que es mejor dejar que sea Dios quien haga las cosas. Y al final Él tiene el control de cada cosa, porque a mí me ha pasado que hay personas que definitivamente se van de mi vida y hay otras que se fueron temporalmente y volvieron. Sin uno tener que estar forzando ni preocupándose. Sí, porque hay personas que se van permanentes. Y hay otras que vuelven. Que es temporal. Claro. Que por eso nosotros tenemos que tener cuidado de no tomar nosotros la acción por nuestra propia cuenta. Claro. Sino dejar que sea Dios, porque cuando viene a ver, nos separamos temporalmente porque Dios está trabajando algo por allá, algo por aquí, para que cuando nos volvamos a juntar ya estemos preparados. Claro. Por eso hay que ser muy sabios y no venir nosotros, porque a veces nosotros, alejando a alguien de nosotros, estamos dando a entender que nosotros somos mejor que esa persona. Eso es cierto. Y que por eso él tiene que estar lejos de mí, porque yo soy mejor que él. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No, y es muy cierto eso. Y hay veces que Dios aleja al prójimo porque Él dice, bueno, yo tengo que sanarte. Exacto. En muchos casos que me ha pasado, hubo una situación contigo y fulana, tú aunque no lo creas, tú no has sanado eso, tú no has perdonado eso. Muchas veces Dios nos pone personas y nos quita personas difíciles de tratar o las personas que uno puede decir como que la que más cariño no le coge, porque las personas que uno más cariño le toma muchas veces son las que al final te lastiman. Exacto. Porque básicamente tú vas a sufrir, no porque un desconocido te trate o te lastime, no, porque tú no sientes nada cuando un desconocido te hace algo. Con una persona que ya tú conoces ya hay un vínculo. Exactamente. Y el Señor muchas veces te pone a esa persona, la quita, la devuelve, hace lo que Él entienda, con el fin de trabajarte algo. Y en ese proceso, siempre que involucra a alguien, al final es que tú aprendas a amar al otro. Eso es lo que yo he tenido como que comprender con todas las situaciones que he tenido en mi vida, con personas cercanas que se han ido, etcétera, que han vuelto. El Señor me ha mostrado en todos esos momentos el hecho de ama
perdona. Y hay veces que, esto fue mi papá que me lo aconsejó una vez que yo tuve una situación con una amiga. Él me dijo, mira, aunque tú no hayas hecho nada malo, porque ella se había alejado, tú estás cerca de ella por lo menos 3 veces, y las 3 veces pídele perdón. Tú le dices, Exacto. mira, no sé qué te hice, si te lastimé algo, yo te pido perdón, yo quiero quedar bien contigo. Y a mí me costaba hasta cierto punto, pero decía, es que ya yo me acerqué la primera, me acerqué la segunda, me voy a acercar una tercera, de que a intentar solucionar la situación que al final ni yo misma sé qué está pasando. Sí. Y mi papá me Wow. dijo, acércate, porque al final y al cabo tú lo que le vas a dejar es algo a ella y el Señor algo te quiere trabajar Sí. contigo. Y yo dije, bueno, fui y le pedí perdón. Lamentablemente esa persona se fue de mi vida, pero con eso yo aprendí y dije, wow, entendí que hay veces que uno tiene que simplemente humillarse y perdonar al otro. Y que al mismo tiempo el Señor te trae personas nuevamente. Sí. O sea, nosotros como que estamos hablando tanto de cuando el prójimo te lastima y también como cuando se te va el prójimo. Exacto. Pero es que son situaciones que muchas veces Se van de la dan, mano. se van a dar. Muchas veces dan de la mano, que justamente el que te lastimó, especialmente el que te lastimó de manera grave, se te va. Sí. Y ojo, personas difíciles de amar. Por ejemplo, un chismoso. Ay. Todos tenemos, Y no los chismosos que te dicen de que, mira, loco, te tengo un Sí. cuento. No, son los que se riegan unos chismes que tú dices, pero qué mal te hice. todos tenemos en la familia, en la iglesia, en las amistades, siempre hay un chismoso. Sí. ¿Cuál es la manera de contrarrestar a un chismoso? No seguir el juego. Ya no sabes que dice, ah, mira, no quiero saber de eso. Oye, no hay una cosa más que le guste a un chismoso que tú le sigas el juego. Claro. Pero cuando tú le dices, espérate, conmigo no. Ahí mismo se frenó. Y esa persona que tiene ese problema va a decir, no, espérate, con fulano no. No. Porque cada vez que yo le veo con un chisme a fulano, él siempre me frena. Entonces, son difíciles de amar. Y lo que, Es cierto. y lo que también son difíciles de amar son los que son, vamos a decir, los lobos solitarios, que uno dice de que, y más con las personas que somos extrovertidas, que Sí. hablamos, decimos de que, pero es que fulano no me habla, fulano yo le demuestro amor y fulano se cierra, fulana yo le digo te quiero y fulana ni me mira, que yo... Bueno. Otra persona difícil de amar. Una persona que se aira o se molesta por todo. Ay. ¿Cómo yo enfrento esa situación? La blanda respuesta aplaca la ira. O los que se iban quejando. Bueno, también. Siempre hay una personita que dice de que, ¿y eso es lo que vamos a comer? Ay, no, pero fulano y sobre, tú dices de que, pero ya cállate, deja de quejarte, porque le colma la paciencia a Oye, uno. fíjate que nosotros somos que nos ponemos la idea de que son difíciles de amar. Pero ya yo di, por ejemplo, con el chismoso, no seguir el juego. Claro. Con el que se aira, la blanda respuesta. O sea, en fin, no hay personas o sea, hay personas que son difíciles, pero no hay excusa. Con quien se queja. Esa es la palabra. Con quien se queja, pues muchas veces me ha pasado que si yo oigo a alguien quejándose, yo lo que hago es que, bueno, la gloria sea para Dios, o me voy y no le escucho. Porque digo, Señor, yo no voy a lidiar con personas así, porque es mejor evitar pecar. O sea, Exacto. es mejor tú evadir la situación que tú mantenerte ahí, porque ahí Sí. es lo que va a hacer que te va, ese fuego del Señor, lo voy a enviar para donde te Bueno. crezca. Y también otro punto que quería tocar es cuando la parte de lo que es que Dios te sane el corazón. Claro. Que ahí es que duele más, porque en el proceso de cuando Dios te está sanando el corazón después que te lastiman, ahí es cuando el Señor te dice, ama. Ahí es. Y hay veces en las que el Señor a mí me ha pedido de que ora por esa persona y de que, Dios, pero yo no quiero orar por esa persona, yo no quiero volver Wow. a recordar lo que ha sucedido con fulana, fulano. Y Dios me dice, ora. Ora. Porque hay que enseñarte eso, porque el proceso de sanidad involucra ese hecho de tú ver lo que la persona Claro. te hizo. Y hay veces en las que uno se queda y que, pero yo no hice nada malo, ¿por qué tuvo que pasar esto? Hay veces en las que uno dice, yo pude haber sido mejor, si yo no hubiese hecho tal cosa. A mí me ha pasado incluso que con personas yo he dicho, oye, ojalá nunca lo hubiese hablado a fulana, porque Bueno. me hubiese evitado tanto lío. Pero el Señor te dice a ti, mira, por algo pasó, esto tiene un propósito, pero tú tienes que orar por esa Claro, persona. así Porque es. parte de amar a una persona es perdonarla. Así es. Y perdonarla no significa de que, sí, ya no tratamos bien. No, perdonar significa incluso a veces que cuando tú la veas, tú sientas paz en el Claro. corazón. Ese es el perdón verdadero. Que cuando tú la veas o cuando tú recuerdes la falta,
tú no sientas como ese dolorcito. sino Y que ese tú dolorcito puede durar puedas mucho. sentir ese refrigerio de que verdaderamente perdonaste. Y que al final podemos decir como en el hecho de que Cristo nos respalda a nosotros. Claro. Por algo nos dejó el Espíritu Santo. Así es. Uno dice, pero es que ¿cómo puedo? A mí me ha pasado el Señor, pero es que ¿cómo yo lo voy a lograr? Y algo que el Señor me ha ministrado mucho es el hecho de que bástate mi gracia, porque mi Claro. poder se perfecciona en la Y es debilidad. así, es que no se trata de nosotros, Se trata porque de nosotros Cristo. somos incapaces, nosotros somos insuficientes, el Suficiente. único suficiente es Él. Y Él nos da de su suficiencia, de su poder, que se perfeccione en nuestra debilidad. Así que, señores, seamos misericordiosos, porque en el momento que necesitemos misericordia también la vamos a tener. Hay gente que tú dices que no te caen bien a primera vista, Ay. pero muchas veces esa gente que tú dices que no te caen bien a primera vista son las que después te caen mejor. Ay, ya lo sabes. Porque tú profundizas, Se tú te vuelven acercas. así. Exacto, tú te acercas y tú te das cuenta que no es lo que tú viste, la fachada. Porque hay gente que se ven dura, pero cuando tú te acercas son personas sensibles. Ay, eso me ha pasado mucho. Así que, como Jeffrey, que tú lo ves ahí que Y ella, no, que Jeffrey uno de los ve casi serio y dice, no. parece un Rottweiler, pero de No, lo bueno. no, pero pero tienen cuando que tú te acercas, conocerlo. es un hombre dócil, hombre. No, Así que, estábamos señores, Jeffrey. señor, hemos llegado al final de este episodio. Vamos a la segunda parte. Ay, eso va a mira, el del prójimo tenemos mucho de qué hablar. Bueno, hay mucha tela por dónde cortar, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Esperamos que haya sido de bendición y de edificación para ustedes. Recuerden, estamos en Radicales Podcast a través de la plataforma de Buenas Nuevas Podcast. Así que bendiciones. Recuerden suscribirse, Compartir. activar la campanita, compartir para que sigamos llegando a otras vidas. Bye. Bendiciones.